El 3 de abril de 1814, la temporada había comenzado con todas sus brillantes promesas para aquellos que tenían la fortuna de poder esperar, aunque la nena Sinclair hacía tiempo que había abandonado esas ideas tan tontas, mientras permanecía de pie en las sombras del magnífico salón de baile de Hartwick House, con su vestido gris paloma que la hacía casi invisible contra los pálidos revestimientos de seda de las paredes, mientras cientos de velas ardían en las lámparas de cristal que esparcían la luz como estrellas caídas sobre el suelo pulido, donde las jóvenes debutantes vestidas de muselina blanca giraban con caballeros solteros y las madres, vestidas con tonos joya, observaban con ojos calculadores. Y sintió el dolor familiar de estar al margen de un mundo en el que había vivido brevemente antes de que la muerte de Edward Sinclair revelara la montaña de deudas que había ocultado tras sus encantadoras sonrisas y tiernas palabras, dejándola a los 26 años, sin nada más que su ingenio y los pendientes de perlas que su madre le había puesto en la mano el día de su boda, la única posesión valiosa que había conseguido conservar cuando los acreedores le habían arrebatado todo lo demás, como buitres que despojaban los huesos de su antigua vida. Lady Harriet Pembroke se movió a su lado en la silla de la culpa, colocada contra la pared, donde los acompañantes y las chaperonas se reunían como fantasmas grises en el festín. El rostro amable de la anciana viuda se arrugó por el malestar del reumatismo que la atormentaba en las frescas tardes de primavera, y Elellanena ajustó el chal alrededor de los delgados hombros de su empleadora con cuidado experto, mientras mantenía su expresión cuidadosamente neutral, incluso cuando algo en lo profundo de su pecho se apretó al ver tanta alegría que le estaba prohibido reclamar. Había aprendido a hacerse útil y discreta, a anticiparse a las necesidades antes de que se expresaran, a sonreír en los momentos adecuados y a permanecer en silencio en otros. Y casi había perfeccionado el arte de no desear nada cuando un silencio repentino se extendió por el salón de baile como el viento sobre el trigo, y levantó la vista para ver qué había captado la voluble atención de la sociedad. Él estaba de pie en la puerta como un espectro oscuro en una boda, alto y de hombros anchos, con un impecable traje de noche que parecía absorber la luz de las velas en lugar de reflejarla. Su rostro estaba esculpido por las sombras y los secretos, e incluso desde el otro lado de la amplia sala, Elellanena podía sentir la peligrosa energía que emanaba de él como el calor de una forja. Los susurros le llegaron momentos después, transportados por el aliento perfumado y el aleteo de los abanicos, cuando la señora Frances Langley se inclinó hacia su acompañante con un deleite apenas disimulado por tener una noticia tan deliciosa que compartir. El duque de Thornbury, murmuraban, el mismísimo Alexander Ravenscroft, el hombre que había arruinado a 3 caballeros en duelos y destruido a muchos otros por medios mucho menos honorables. El hombre al que la sociedad cortejaba y temía en igual medida. El hombre incapaz de amar, que veía a las personas como posesiones que adquirir u obstáculos que eliminar. Elellanena lo observó escudriñar la sala con ojos que no mostraban calidez, interés ni humanidad, al menos que ella pudiera discernir desde esa distancia, y se dijo a sí misma con firmeza que los hombres como él existían en un mundo completamente diferente al de las mujeres como ella, que debía apartar la mirada y atender a Lady Harriet, y olvidar que lo había visto, aunque algo inexplicable mantenía su mirada fija en su oscura figura, y su corazón latiendo con una expectación que se negaba a nombrar. La hora avanzaba lentamente y Elellanena permanecía en su puesto junto a Lady Harriet, sirviendo copas de Ratifier y ajustando mantones, y fingiendo que su mirada no se desviaba repetidamente hacia las puertas de la terraza, donde el duque de Thornbury permanecía en espléndido aislamiento, su oscura figura en marcado contraste con la luz dorada que se derramaba desde el interior. Se reprendió en silencio por tal tontería, porque ¿qué interés podía tener un hombre de su posición y reputación para una mujer en su situación? Sin embargo, sus ojos la traicionaban, atraídos hacia él como polillas hacia una llama peligrosa, incluso cuando los susurros a su alrededor pintaban un retrato de un hombre al que debía temer en lugar de encontrar fascinante. La señora Frances Langley se había colocado cerca de la mesa de refrescos,
y su voz llegaba lo justo para que Eleyanena la oyera mientras entretenía a sus acompañantes con historias sobre las numerosas transgresiones del duque. El duelo con Lord Peden, que había llevado a ese caballero a huir al continente en desgracia. La ruina financiera de Sir Harold Whitmore, que se había atrevido a cruzarse en su camino en un asunto de negocios. El compromiso roto que había escandalizado a la sociedad apenas 3 temporadas atrás, cuando Lady Georgiana Crawford lo había rechazado por razones que seguían envueltas en un delicioso misterio. Como si la mera mención de su nombre la hubiera convocado, la propia dama irrumpió en el salón de baile con un vestido de seda esmeralda que reflejaba la luz de las velas como envidia líquida, sus rizos dorados peinados con elaborada perfección, su belleza tan pronunciada que las conversaciones se interrumpieron y los caballeros se enderezaron. Y Eleyanena observó cómo los fríos ojos azules de Georgiana encontraban a Alexander al otro lado de la abarrotada sala y lo despachaban con una pequeña sonrisa cortante, antes de volver su radiante atención al grupo de admiradores que ya se estaba formando alrededor de su magnífica persona. La orquesta comenzó a tocar un vals y Eleyanena observó el rostro de Alexander en busca de cualquier signo de dolor al ver a su antigua prometida. Cualquier destello del desamor que sin duda debía persistir tras un rechazo tan público. Pero su expresión seguía siendo tan impenetrable como el granito. Sus ojos oscuros escaneaban a los bailarines con lo que parecía ser nada más que indiferencia. Y ella se preguntó qué tipo de herida podía transformar a un hombre en algo tan frío y distante que ni siquiera la visión de su amor perdido provocaba en él ninguna reacción visible. Se había acercado a la columna cerca de los refrescos para atender mejor la petición de Lady Harriet de un pequeño plato de delicias. Cuando sucedió, cuando su inquieta mirada completó su recorrido por la sala y se posó en ella, con un impacto que sintió en lo más profundo de su ser, y durante un interminable momento que se prolongó entre latidos, el duque de Thornbury miró directamente a Eleanor Sinclair, como si viera a través de la invisibilidad gris paloma que ella había cultivado con tanto cuidado, como si reconociera algo en ella que ella misma había olvidado que existía. Y ella no podía respirar, no podía moverse, no podía apartar la mirada de esos ojos oscuros e insondables que la mantenían clavada como una mariposa bajo un cristal hasta que, finalmente, alguien pasó entre ellos y rompió el hechizo, dejando a Eleyanena temblando y confundida, y diciéndose a sí misma con firmeza que no había significado nada, que los hombres como él no veían realmente a las mujeres como ella, que la conexión que había imaginado era simplemente un truco de la luz de las velas y su propio arte hambriento, inventando un significado donde no existía. Y ahora es el momento de parar y suscribirse a nuestro canal. Si les ha gustado este video, no olviden darle a me gusta y dejar un comentario diciéndonos desde dónde lo están viendo. Siempre es increíble ver hasta dónde llegan estas historias por todo el mundo. Ahora, continuemos. La hora se había hecho tan tarde que el frenesí inicial de las llegadas se había calmado y dado paso al ritmo cómodo del entretenimiento establecido, y Eleyanena casi se había convencido de que el momento en que había cruzado la mirada con el duque no había sido más que una coincidencia, una convergencia aleatoria de miradas en una sala abarrotada a la que su tonto corazón había atribuido un significado que no tenía, cuando se dio cuenta de una presencia a su lado y al levantar la vista se encontró con un caballero que no reconocía, de pie ante ella con una sonrisa expectante en su hermoso rostro. Era alto y rubio, mientras que el duque era moreno, y su chaqueta azul estaba adornada con botones dorados que reflejaban la luz de las velas, mientras ejecutaba una reverencia de sorprendente elegancia para un hombre que se dirigía a una simple acompañante. Y cuando hablaba, su voz transmitía la cálida confianza de alguien acostumbrado a ser bienvenido donde quiera que decidiera prestar su atención. Lord Thomas Ashford se presentó y le había observado desde el otro lado de la sala y se había visto incapaz de resistirse a solicitarle el honor del siguiente baile, si ella tuviera la amabilidad de aceptarlo. Y Eleyanena sintió que se le sonrojaban las mejillas por la confusión,
porque los caballeros no invitaban a bailar a las acompañantes. Los caballeros miraban a las acompañantes como si fueran muebles, y sin embargo, allí estaba este Beyond dorado, con la mano extendida y la sonrisa inquebrantable, mientras Lady Harriet asentía con la cabeza dando su permiso con una expresión de aliento avergonzado. Los susurros comenzaron antes incluso de que Helena llegara a la pista de baile. Las otras damas de compañía y las chaperonas intercambiaban miradas de sorpresa detrás de sus abanicos mientras la viuda Sinclair ocupaba su lugar entre los bailarines como si fuera uno más, como si tuviera derecho a estar junto a las debutantes con sus vestidos de muselina blanca y diamantes, cuando ella vestía de gris paloma y llevaba las perlas de su madre. Y Eleyanena sintió su juicio como un calor sobre su piel, incluso cuando comenzó la música y sus pies recordaron pasos que no había bailado desde hacía tiempo. La muerte de Edward le había arrebatado todos los placeres que había conocido. Se movía con una gracia que había olvidado que poseía. Su cuerpo recordaba las lecciones de su juventud, cuando era la señorita Eleanor Fairfax, con perspectivas y posibilidades que se extendían ante ella como caminos iluminados por el sol. Y Lord Thomas la guiaba con suave competencia, mientras hablaba de cosas sin importancia que requerían poca respuesta, lo que le permitía perderse en el simple placer del movimiento y la música. No vio a Alexander Ravenscroft observándola desde su posición junto a las puertas de la terraza. No se dio cuenta de cómo sus ojos oscuros seguían cada uno de sus movimientos con una intensidad que no tenía nada de aburrimiento. Tampoco observó cómo su mano enguantada apretaba la copa hasta que el cristal amenazaba con romperse bajo la presión de su agarre. Pero otros lo notaron y también susurraron al respecto, sobre el peligroso duque que no había mostrado interés en nada en toda la noche y que, de repente, era incapaz de apartar la mirada de la compañera vestida de gris que bailaba con Lord Ashford. Los chismes guardaron este delicioso acontecimiento para analizarlo más tarde, mientras la nena permanecía felizmente ajena a que su breve momento de visibilidad había captado la atención del hombre más peligroso de Londres y había puesto en marcha una serie de acontecimientos que transformarían su tranquila existencia en algo mucho más peligroso de lo que jamás hubiera podido imaginar. El baile terminó demasiado pronto, y sin embargo no lo suficientemente pronto, dejando a Eleyanena sin aliento y sonrojada, mientras Lord Thomas la guiaba de vuelta hacia el borde del salón de baile, con una mano de abogado bajo su codo, con su cabeza rubia inclinada hacia ella, mientras le decía palabras de admiración que ella apenas podía procesar debido al torrente de sangre que le rugía en los oídos, pues no esperaba tanta atención, no estaba preparada para las miradas curiosas y los susurros especulativos que seguían sus pasos por la pulida pista de baile como ondas que se propagan desde una piedra lanzada al agua tranquila. Lord Thomas decía algo sobre su elegancia, sobre cómo la había observado antes esa noche y se había sentido cautivado, y Eleyanena murmuraba respuestas apropiadas, mientras su mente luchaba por aceptar la imposibilidad de que un conde de Vic mostrara un interés genuino por una viuda sin un centavo que se ganaba el pan como dama de compañía de ancianas. Él se ofreció a traerle champán y ella aceptó más para ganar un momento a solas que por verdadera sed, viendo cómo su figura vestida de azul desaparecía entre la multitud, mientras se presionaba las mejillas ardientes con las manos enguantadas e intentaba recomponerse para recuperar algo parecido a su habitual dignidad tranquila. Fue entonces cuando volvió a sentirlo, esa peculiar sensación de hormigueo a lo largo de la columna vertebral que la hizo girar la cabeza casi contra su voluntad hacia las puertas de la terraza, y allí estaba el duque de Thornbury, con su mirada oscura fija en ella, con una expresión que no podía descifrar, algo entre la fascinación y la furia que le cortó la respiración. Él dio un solo paso hacia adelante, como atraído por una fuerza invisible, y el corazón de Eleyanena dio un vuelco, mezclando terror y expectación, pero entonces él pareció recuperarse, apretando la mandíbula con un esfuerzo visible mientras se daba la vuelta bruscamente y desaparecía por las puertas de la terraza hacia la fresca oscuridad, dejándola mirándolo con preguntas que no se atrevía a examinar demasiado de cerca. Lady Harriet apareció a su lado con un susurro de seda lavanda
y una mirada cómplice en sus descoloridos ojos azules, comentando que Eleyanena, sin duda, había causado impresión esa noche. Primero Lord Ashford y ahora el propio duque, incapaces de apartar la mirada de ella, y Eleyanena protestó diciendo que no había hecho nada para llamar tanto la atención, que solo deseaba cumplir con sus obligaciones y permanecer invisible, como correspondía a su posición. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que sonaban huecas. Sabía que una parte traicionera de su alma se había emocionado ante la intensidad de la mirada de Alexander Ravenscroft, ante el hecho de haber sido vista tan completamente por un hombre al que el mundo consideraba peligroso. La señora Frances Langley se había acercado, con su aguda mirada fija en él y Nena, con el interés depredador de quien intuye que se está gestando un escándalo. Y Eleyanena comprendió con creciente certeza que lo que hubiera sucedido esa noche no permanecería en privado por mucho tiempo, que por la mañana los chismosos se deleitarían con la curiosa historia de la acompañante vestida de gris, que de alguna manera había captado la atención tanto de un encantador vizconde como del duque más notorio de Inglaterra, y no podía decidir si sentirse eufórica o aterrorizada por la perspectiva de lo que podría deparar el mañana. La presión de los cuerpos y el calor de 1000 velas se habían vuelto insoportables, y Eleyanena se encontró alejándose del lado de Lady Harriet, con una excusa murmurada sobre la necesidad de aire. Sus pies la llevaron hacia las puertas de la terraza antes de que su mente pudiera aconsejarle contra la tontería de buscar la soledad en el mismo lugar donde había visto por última vez al duque de Thornbury desaparecer en la oscuridad. La fresca brisa de abril le acarició las mejillas sonrojadas como una bendición cuando atravesó las puertas y salió a la terraza de piedra, donde el aroma de las rosas en flor flotaba desde los jardines, donde la luz de la luna pintaba senderos plateados entre los setos. Y por un momento se quedó simplemente de pie, con los ojos cerrados, respirando profundamente y tratando de calmar el tumulto que la inesperada atención de Lord Thomas y la inquietante mirada del duque habían despertado en su corazón cuidadosamente ordenado. Sabía que debía volver al interior, retomar su posición junto a Lady Harriet y recordar cuál era su lugar en el mundo. Pero los sonidos amortiguados de la orquesta y el murmullo lejano de las conversaciones parecían pertenecer a otra vida completamente diferente, una en la que nunca había bailado, ni había sido vista, ni había sentido el peso de unos ojos oscuros siguiéndola a través de una sala abarrotada. Solo cuando abrió los ojos se dio cuenta de que no estaba sola en la terraza, que las sombras cerca de la barandilla ocultaban una figura alta cuya quietud le había permitido pasar desapercibido hasta ese momento, y se le cortó la respiración cuando Alexander Ravenscroft se adelantó a la luz de la luna con una expresión que le hizo querer huir y quedarse a partes iguales. «Tú también buscabas escapar», observó él, con una voz más grave de lo que ella había imaginado, sin el tono aburrido que afectaba a la mayoría de los caballeros de su clase, sino con una franqueza que resultaba casi sorprendente por su falta de artificios sociales. El corazón de Eleyanena latía con fuerza contra sus costillas, mientras consideraba y descartaba varias respuestas apropiadas, decidiéndose finalmente por la honestidad, porque algo en su mirada sugería que él vería a través de cualquier intento de evasión cortés. «El salón de baile se volvió abrumador», admitió, «y necesité un momento para ordenar mis pensamientos, aunque no era mi intención interrumpir su soledad, su gracia». El título le resultaba extraño, demasiado formal para la intimidad de la luz de la luna y las rosas. Sin embargo, se aferró a él como un recordatorio de la gran distancia que separaba a un duque de una acompañante. Él se acercó, no de forma amenazante, sino con un propósito que le hizo darse cuenta de lo aislados que estaban, de cómo la música y las risas del interior parecían pertenecer a un mundo que los había olvidado temporalmente a ambos. «No interfiere en nada», respondió él, y algo en su tono sugería que se refería a mucho más que a la terraza. «La he estado observando esta noche, señora Sinclair, y siento curiosidad por una mujer que baila como si alguna vez hubiera pertenecido al círculo de las damas más refinadas,
pero que se mantiene en las sombras como si deseara desaparecer por completo. El de la nena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa fresca, preguntándose cómo había averiguado su nombre, qué más habría descubierto y, sobre todo, por qué la intensidad de sus ojos oscuros no la asustaba, sino que la hacía sentir vista de una manera que no había experimentado desde antes de que su mundo se derrumbara en deudas y obligaciones, y en la existencia tranquila y gris de una mujer a la que la sociedad había decidido que ya no importaba. «Presume usted de saber mucho sobre mí, Su Excelencia», respondió Yanena, y se sintió agradecida de que su voz sonara más firme de lo que sugerían sus manos temblorosas, pues algo en su proximidad la hacía muy consciente de cada respiración que tomaba, de cada latido de su pulso contra la delicada piel de su garganta, donde los pendientes de perlas de su madre reflejaban la luz de la luna. Los ojos oscuros de Alexander, casi negros en las sombras, pero brillantes con el reflejo plateado de la luna, la estudiaban con una intensidad que debería haberle resultado invasiva, pero que en cambio la hacía sentir como si la estuvieran examinando de verdad por primera vez en años, no como una viuda, una compañera o una mujer pasada de moda, sino como algo mucho más interesante de lo que cualquiera de esas etiquetas despectivas podía contener. «Solo sé lo que he observado», dijo él, acercándose hasta que ella pudo oler el débil aroma de sándalo y algo más oscuro debajo, algo que hablaba de brandy y noches de insomnio y una inquietud que se hacía eco de la suya. «Sé que te mueves por ese salón de baile como si esperaras que nadie te viera. Sin embargo, cuando bailas, te olvidas por completo de ti misma y te conviertes en algo totalmente extraordinario. Y me pregunto, ¿cuál de las dos versiones es la verdadera y cuál es la coraza que has construido contra un mundo que te ha dado pocos motivos para ser amable?» Yanena contuvo el aliento ante su perspicacia, ante la forma en que había despojado sus cuidadosas pretensiones con unas pocas palabras pronunciadas con esa voz grave y cautivadora que parecía diseñada para eludir todas sus defensas y hablar directamente a los rincones solitarios de su corazón. «Soy la señora Sinclair», dijo, obligándose a sostener su mirada, a pesar de que eso la hacía sentir expuesta y vulnerable en la oscuridad plateada. «Soy la acompañante de Lady Harriet Pembroke, nada más que una sirvienta vestida lo suficientemente bien como para no avergonzar a mi empleadora en compañía educada. Y si busca algún misterio que resolver, Su Excelencia, me temo que, al examinarme más de cerca, me encontrará decepcionantemente ordinaria». Ella esperaba que él diera un paso atrás y que la invisible pared de la jerarquía social se interpusiera entre ellos, como siempre ocurría cuando la gente se enteraba de sus reducidas circunstancias. Pero Alexander se limitó a inclinar ligeramente la cabeza, un gesto casi lobuno en su curiosidad depredadora, y algo cambió en su expresión que ella no supo definir. «Hablas de ti misma como si no fueras nada», dijo en voz baja. «Sin embargo, te he observado toda la noche y he visto más vida e inteligencia en tus ojos que en cualquier diamante de primera agua que se pavonea ante los espejos de ese salón de baile. Y no me importa si eres una dama de compañía o una condesa, porque ninguno de esos títulos me dice nada que valga la pena saber sobre quién eres realmente bajo la seda gris y la cuidadosa compostura». Antes de que Yanena pudiera responder a unas palabras que le golpearon el corazón como piedras lanzadas al agua tranquila, una voz la llamó desde la puerta de la terraza y se volvió para ver a Lord Thomas Ashford, recortado contra la luz dorada que se derramaba desde el interior, con su hermoso rostro arrugado por la preocupación al verla de pie en las sombras iluminadas por la luna, con el hombre más peligroso de Inglaterra. Y cuando volvió a mirar a Alexander, vio que apretaba la mandíbula con algo que se parecía mucho a la furia, apenas contenida bajo la máscara de indiferencia aristocrática. «Señorita Sinclair», dijo Lord Thomas, entrando en la terraza con una sonrisa que parecía demasiado brillante contra las sombras iluminadas por la luna. «La he estado buscando por todas partes, porque están anunciando la cena, y esperaba que me concediera el honor de acompañarla». Y sus palabras quedaron suspendidas en el aire fresco
entre los tres, como un desafío lanzado sin que él supiera que había tirado el guante al hombre más peligroso de Londres. El Leyanena sintió la tensión que irradiaba Alexander como el calor de un fuego apagado. Sintió cómo su quietud se había transformado de una soledad contemplativa en algo mucho más depredador. Y supo con repentina claridad que se encontraba en el centro de un momento que podría definir el resto de su tiempo en la sociedad, por breve o insignificante que fuera ese tiempo. «Qué amable, Lord Thomas», se oyó decir, y su voz le sonó lejana a sus propios oídos, como si fuera otra persona la que pronunciara aquellas palabras corteses, mientras ella permanecía atrapada en la atracción magnética de la oscura mirada de Alexander. Se acercó a Thomas con pasos que le parecieron más pesados de lo normal, cada uno de ellos alejándola de algo que no podía nombrar, pero que sentía profundamente como una pérdida. Y cuando colocó su mano enguantada sobre el brazo que Thomas le ofrecía, habría jurado que oyó a Alexander contener el aliento detrás de ella, aunque tal vez fuera solo el viento agitando las rosas de la balustrada. El comedor resplandecía con la luz de las lámparas de cristal, reflejada en la plata pulida y la porcelana fina, con manteles blancos extendidos sobre mesas repletas de manjares que el Ellanena no podía imaginar saborear mientras sus pensamientos permanecían dispersos en la terraza que acababa de abandonar. Y dejó que Thomas la guiara entre la multitud con la facilidad de un hombre acostumbrado a navegar por las traicioneras aguas de la sociedad. Lady Harriet la miró desde el otro lado de la sala, y el Ellanena vio la preocupación que arrugaba el amable rostro de su empleadora. Vio cómo la mirada de la anciana se desviaba de el Ellanena en algún lugar detrás de ella, y luego volvía con una expresión que delataba una alarma apenas disimulada bajo la compostura social. El Ellanena no necesitó volverse para saber que Alexander los había seguido al interior, no necesitó mirar para sentir el peso de su atención presionando su espalda como un contacto físico. Y cuando Thomas la sentó en una mesa afortunadamente alejada de donde se había colocado el duque, descubrió que la distancia no le proporcionaba ningún alivio de la conciencia que zumbaba bajo su piel. Los susurros comenzaron casi de inmediato, transportados por corrientes de curiosidad y escándalo de un hombro vestido de seda a otro, y el Ellanena escuchó fragmentos que le hicieron arder las mejillas con algo entre la vergüenza y un extraño orgullo inapropiado. El duque estaba hablando con ella. Una voz murmuró con la compañera de todas las personas. «¿Y te imaginas lo que debe estar pensando Lady Harriet? ¿Y has oído que se negó a dejar que Lord Thomas los interrumpiera? ¿Y viste su cara cuando ella se alejó?» Y el Ellanena deseó desesperadamente poder desaparecer en el mantel de lino blanco antes que soportar un momento más de ser vista de una manera que había pasado años aprendiendo a evitar. Thomas le estaba diciendo algo sobre la excelencia del jamón y la calidad del champán, pero el Ellanena no podía concentrarse en sus palabras porque había cometido el error de levantar la vista. Y allí, al otro lado de la resplandeciente extensión del comedor, estaba Alexander Ravenscroft rechazando un plato que le ofrecía un criado, rechazando sentarse en cualquiera de las mesas donde los miembros más distinguidos de la sociedad le invitaban a unirse a ellos, rechazando todo excepto la oportunidad de mirarla con ojos que prometían que no tenía intención de olvidar su conversación interrumpida, ni de permitir que otro hombre reclamara lo que él ya había decidido que sería suyo. La luz gris de la mañana se filtraba a través de las modestas cortinas de la pequeña habitación de Ellanena en el tercer piso de la casa de Lady Harriet, proyectando sombras pálidas sobre la estrecha cama donde había permanecido despierta durante la mayor parte de la noche, con sus pensamientos dando vueltas sin cesar en torno a unos ojos oscuros y unas terrazas iluminadas por la luna, y unas palabras pronunciadas con una intensidad que había despojado toda la defensa que había construido durante años contra la esperanza y el anhelo, y la peligrosa tentación de ser vista tal y como era. La lluvia ya había comenzado poco antes del amanecer, un tamborileo constante contra los cristales de las ventanas que coincidía con el ritmo inquieto de su corazón. Y el Ellanena había abandonado finalmente cualquier pretensión de dormir para sentarse ante su pequeño espejo, estudiando el rostro que la miraba con una mezcla de resignación y desconcierto,
pues no podía conciliar la mujer que sabía que era con la mujer que el duque de Thornbury había descrito en aquella terraza, la mujer a la que había calificado de extraordinaria y digna de atención e interesante más allá de cualquier título o posición social. Se dijo a sí misma con firmeza, como se había dicho una docena de veces durante las horas de insomnio, que eso no significaba nada, que hombres como Alexander Ravenscraft se divertían con mujeres como ella, precisamente porque esos coqueteos no tenían consecuencias, ni expectativas, ni riesgos para sus corazones cuidadosamente protegidos, y que sería la peor de las tontas si imaginara lo contrario. Su vestido gris colgaba planchado y listo para cualquier compromiso que Lady Harriet pudiera exigirle. Un silencioso recordatorio de su lugar en el mundo, y el Ellanena encontró un extraño consuelo en su familiar tejido, su modesto corte, su declaración de que no esperaba nada y, por lo tanto, no podía sentirse decepcionada. Un golpe en la puerta precedió la entrada de una criada que llevaba un ramo de rosas rosadas tan perfectas que parecían casi artificiales en su belleza, y cuya dulce fragancia llenó la pequeña habitación, mientras la chica anunciaba con emoción apenas disimulada que Lord Thomas Ashford las había enviado con su tarjeta y sus cumplidos, y con la esperanza de que la señora Sinclair hubiera disfrutado del baile de la noche anterior. El Elianena leyó la tarjeta 2 veces, fijándose en la elegante caligrafía y los sentimientos adecuados que expresaba, y sintió algo parecido a un alivio, porque allí había algo que entendía, algo que seguía las reglas del mundo en el que vivía. Un caballero amable que ofrecía una atención respetable a una viuda que debía estar agradecida por cualquier muestra de interés. Cuando bajó para reunirse con Lady Harriet para tomar el chocolate matutino, encontró a su empleadora examinando las rosas con una expresión que mezclaba placer y preocupación, y las primeras palabras de la anciana fueron una suave advertencia de que el Ellanena debía tener cuidado, que Lord Thomas era encantador, pero que su familia nunca aprobaría un matrimonio con una dama sin fortuna, y que, en cuanto a los otros caballeros, cuya atención había sido tan notable la noche anterior, Lady Harriet hizo una pausa significativa antes de continuar, que el duque de Thornbury no era un hombre que ninguna mujer sensata debiera animar, ya que los rumores sobre su naturaleza posesiva y sus rivales arruinados no eran meros chismes, sino hechos documentados. Y el Ellanena merecía una vida tranquila y satisfactoria en lugar de la peligrosa obsesión que un hombre así podía ofrecerle. El sol de la tarde atravesó las nubes de la mañana mientras el carruaje burdeos de Lady Harriet rodaba por los elegantes caminos de Hyde Park, uniéndose a la procesión de la alta sociedad, que se reunía cada día a esa hora para ver y ser vista en el suave aire primaveral que traía el aroma de las nuevas flores y la promesa de días más cálidos por venir. El Ele Llanena se sentó junto a su empleadora con las manos cuidadosamente cruzadas en el regazo, abrochándose el abrigo gris para protegerse del frío persistente, y se dijo a sí misma con firmeza que no estaba buscando ninguna figura en particular entre los jinetes y carruajes que les rodeaban, que sus ojos escudriñaban la multitud simplemente por costumbre y no por una esperanza desesperada o una anticipación temerosa. Lady Harriet hablaba del próximo musical en casa de Lady Crawford, señalando con cierta preocupación que Georgiana Crawford nunca había sido especialmente amable con aquellos a quienes consideraba por debajo de su nivel, y el Ellanena murmuraba respuestas apropiadas, mientras su traicionero corazón continuaba su inspección de todos los caballeros a caballo que pasaban por su campo de visión. Lo vio antes de estar preparada, el semental negro inconfundible entre los castaños y bayos preferidos por los demás jinetes. Y Alexander Ravenscroft montaba la magnífica criatura con el dominio natural de un hombre nacido para dominar cosas poderosas, con su impecable abrigo oscuro y su porte regio, a pesar del carácter informal de la excursión vespertina. Sus miradas se cruzaron a través de la distancia del camino de carruajes, y el Ellanena sintió el impacto de esa mirada como un golpe físico, sintió que el aliento abandonaba sus pulmones y que el color subía a sus mejillas mientras él giraba su montura con una sutil presión y comenzaba a acortar la distancia entre ellos.
Lady Harriet se quedó en silencio a su lado, y la nena pudo sentir la repentina tensión de su empleadora, pudo sentir la advertencia en la quietud de la mujer mayor, mientras el duque de Thornbury acercaba su caballo al carruaje, con una elegancia que transformaba la simple acción en algo casi depredador. Señora Sinclair, dijo, y su voz transmitía la misma intensidad que ella recordaba de la terraza, esa concentración que la hacía sentir como si no existiera nadie más en todo el parque. Y Lady Harriet, espero que estén disfrutando de esta agradable tarde. Lady Harriet respondió con cuidadosa cortesía, con palabras correctas pero frías, y el nena se vio incapaz de apartar la mirada del rostro de Alexander, de la forma en que la luz del sol revelaba la profundidad de sus ojos oscuros que la luz de las velas había ocultado, de la leve curva en la comisura de sus labios que sugería que sabía exactamente el efecto que estaba teniendo sobre su compostura. El encuentro duró solo unos instantes, un breve intercambio de cortesías que cualquier observador podría considerar insignificante. Pero el nena sabía que el carruaje de la señora Frances Langley había pasado junto a ellos menos de 3 minutos antes. Sabía que los agudos ojos de la chismosa no se perdían nada, y cuando Alexander finalmente inclinó la cabeza en señal de despedida e instó a su semental a avanzar, comprendió con creciente certeza que, al caer la tarde, todos los salones de Londres estarían llenos de especulaciones sobre el continuo interés del duque por la compañera de Lady Harriet, la viuda, cuya invisibilidad la había protegido hasta que un solo baile y una conversación a la luz de la luna habían despojado de todos los escudos que había construido. La sala de música dorada de la casa de Lady Crawford brillaba con la luz de las velas, reflejada en 1000 gotas de cristal de las lámparas de araña que colgaban del techo, y la nena sintió el peso de la atención hostil que se cernía sobre ella desde el momento en que cruzó el umbral junto a Lady Harriet, pues los rumores que habían comenzado en Hyde Park habían llegado claramente a oídos de la anfitriona y habían transformado lo que debería haber sido una agradable velada de entretenimiento musical en algo mucho más traicionero. Lady Georgiana Crawford se encontraba en el centro de su dominio con un vestido de seda esmeralda oscuro que combinaba con sus fríos ojos, y esos ojos encontraron a Eleanor inmediatamente catalogando su modesto vestido gris con visible desdén, antes de descartarla como indigna de atención, incluso mientras notaba claramente su presencia como una amenaza digna de destrucción. Leia nena esperaba pasar desapercibida, como siempre había hecho en este tipo de reuniones, sentarse tranquilamente junto a Lady Harriet y disfrutar de la música sin llamar la atención. Pero el destino y las amables intenciones de Lady Harriet conspiraron en su contra. Cuando su empleadora mencionó a la anfitriona que la nena tocaba el pianoforte con considerable habilidad, y la sonrisa de Georgiana se volvió afilada como una navaja, mientras insistía en que la señora Sinclair debía tocar para los invitados reunidos. La trampa era obvia. La intención de humillarla era evidente en cada rasgo del hermoso rostro de Georgiana, y ella nena no podía negarse sin parecer grosera o cobarde. Así que inclinó la cabeza en señal de aceptación, mientras su corazón latía con fuerza contra sus costillas por un miedo que no tenía nada que ver con la ansiedad por tocar, sino con la alta figura que acababa de ver entrar en la sala de música. Alexander Ravenscroft se movía entre la multitud como una corriente oscura a través de aguas tranquilas, y ella nena observó cómo los invitados se apartaban ante él con nerviosa deferencia, cómo la expresión de Georgiana se tornaba en algo crudo y herido antes de endurecerse en una indiferencia estudiada, cómo el avance del duque por la sala lo acercaba inexorablemente al lugar donde ella nena estaba sentada con las manos apretadas en su regazo. Se colocó contra la pared más cercana al pianoforte, lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su presencia durante toda su actuación. Y cuando sus miradas se cruzaron a través de la sala dorada, ella nena vio algo en su mirada que le cortó la respiración. Un deseo que iba más allá del mero interés. Una concentración tan absoluta que parecía que ella fuera la única persona presente. Sir Philip Monteague apareció a su lado. Un varón de fortuna media y considerable ambición,
cuya sonrisa nunca llegaba a alcanzar sus ojos calculadores, y se sentó demasiado cerca de Eleyanena en el pequeño City, con el muslo rozando casi el de ella, mientras se inclinaba para comentar el programa de la noche con una intimidad que suponía un conocimiento que no tenían. Ella vio cómo la expresión de Alexander se ensombrecía ante esta nueva intrusión, vio cómo apretaba la mandíbula y cerraba los puños a los lados, y Eleyanena comprendió con repentina claridad cristalina que se había convertido en el centro de un peligroso juego jugado por hombres cuyas intenciones iban desde lo depredador hasta lo posesivo, y que su propio corazón, órgano traicionero donde los haya, ya había comenzado a tomar partido, a pesar de todas las advertencias que su mente racional podía ofrecer contra la oscura intensidad de un duque que la miraba como si fuera a quemar el mundo para mantenerla cerca. Las últimas notas de la sonata se desvanecieron en el silencio y Eleyanena levantó sus dedos temblorosos de las teclas de marfil, con el corazón latiendo con una intensidad que no tenía nada que ver con los modestos aplausos que se esparcían por la sala de música de Lady Crawford como lluvia renuente sobre un cristal de ventana, pues no había tocado para los invitados reunidos, que apenas se habían percatado de su existencia, sino para un par de ojos oscuros que habían observado el movimiento de sus manos sobre el pianoforte, con una atención tan absoluta que había sentido cada nota resonar en su cuerpo, como si él la estuviera tocando en lugar de simplemente observarla desde su posición junto a la pared dorada. Se levantó del instrumento con las piernas temblorosas, dispuesta a retirarse al lado de Lady Harriet y recuperar la invisibilidad que siempre había sido su armadura. Pero Alexander Ravenscroft se abrió paso entre la multitud antes de que pudiera escapar. Su alta figura separaba a los demás invitados como un barco que surca aguas tranquilas. Y cuando llegó a su lado, se quedó tan cerca que ella pudo oler el sutil aroma del sándalo y algo más oscuro, algo que le hizo pensar en la medianoche, el peligro y los deseos que hacía tiempo había aprendido a reprimir. «Tocas como si la música fuera un secreto que compartes», dijo él, con voz baja para que solo ella pudiera oírlo. Íntimo a pesar de las docenas de personas que los rodeaban y los observaban con una fascinación apenas disimulada. Hay dolor en su Beethoven, señora Sinclair, pero también rebeldía, y me pregunto qué penas han enseñado a sus dedos a hablar con tanta elocuencia cuando sus labios permanecen tan cuidadosamente guardados. El Eleyanena sintió que le subían los colores a las mejillas ante esta observación que se acercaba demasiado a las verdades que ella mantenía ocultas, al ver cómo él traspasaba la interpretación para llegar a la intérprete que había debajo. Y abrió la boca para dar una respuesta desdeñosa que restableciera la distancia segura entre ellos, cuando Sir Philip Montagu apareció a su otro lado con la persistencia de un hombre que intuía una oportunidad y tenía la intención de aprovecharla sin importarle los obstáculos que se interpusieran en su camino. «Señora Sinclair, debe permitirme pasar las páginas si vuelve a tocar esta noche», dijo Philip con una sonrisa que revelaba demasiados dientes y unos ojos que recorrieron su figura con una mirada evaluadora que le puso la piel de gallina. «Una mujer con su evidente talento merece un público que lo aprecie, y yo me considero un gran conocedor de la excelencia musical». El cambio en Alexander fue sutil, pero inconfundible para Eleyanena, que se había acostumbrado a sus estados de ánimo a pesar de conocerlo desde hacía solo unos días. Una quietud que se apoderó de sus rasgos como la escarcha que se forma en el cristal, un endurecimiento de la mandíbula y una frialdad que se apoderó de sus ojos oscuros mientras miraba a Philip con una intensidad que delataba una violencia apenas contenida por las delgadas restricciones de la sociedad civilizada. «Creo que la señora Sinclair ya se ha esforzado lo suficiente por una noche», dijo Alexander. Y aunque su tono seguía siendo perfectamente educado, Eleyanena percibió la advertencia implícita en sus palabras. Sintió la afirmación implícita en la posición de su cuerpo entre ella y Philip, y vio como el hermoso rostro de Georgiana Crawford se contraía de furia al otro lado de la sala, al ver cómo su antiguo prometido defendía a una simple compañera con la misma energía posesiva que nunca había mostrado por ella. La mañana del 7 de abril amaneció brillante,
con el sol primaveral entrando por las ventanas del salón de Lady Harriet, proyectando una cálida luz dorada sobre las paredes de seda amarilla e iluminando la delicada porcelana del servicio de té que se encontraba sobre la mesa de caoba entre las dos mujeres que ocupaban el alegre espacio. Elena, con su labor de costura olvidada en su regazo, y Lady Harriet, con su correspondencia extendida ante ella, se dedicaban a los tranquilos rituales domésticos que habían definido la existencia de Eleyanena durante los últimos 2 años, hasta que unos golpes en la puerta rompieron el cómodo silencio y el mayordomo anunció la visita de una persona cuyo nombre hizo que el corazón de Eleyanena se detuviera y que la taza de té de Lady Harriet se quedara a medio camino de sus labios. El duque de Thornbury entró en el salón con ropa de montar, lo que sugería una visita impulsiva más que una visita social planificada. Con el pelo oscuro ligeramente despeinado por el viento y su presencia llenando el modesto espacio con una intensidad que parecía atenuar la luz del sol. Eleyanena sintió que la sangre le subía a las mejillas mientras se levantaba para hacer una reverencia junto a su empleadora, mientras su mente se apresuraba a comprender qué motivo posible podría haberlo traído a esta casa a esta hora, cuando no existía ninguna conexión entre Lady Harriet y el duque que justificara tal incumplimiento del protocolo. Lady Harriet recuperó la compostura con la elegancia propia de una mujer que llevaba 6 décadas moviéndose en la sociedad, ofreciendo al duque té y un asiento con todas las cortesías debidas, mientras sus ojos se dirigían a Eleyanena con una expresión de alarma apenas disimulada, pues comprendía lo que significaba esta visita, aunque Eleyanena aún se resistía a aceptar lo que sus propios sentidos le revelaban. Alexander aceptó el té, pero ignoró los refrescos, y su mirada oscura se posó en el rostro de Eleyanena con la misma concentración inquebrantable que ella había sentido en el musical, en el parque, en el baile donde todo había comenzado. Y cuando hablaba, era aparentemente con Lady Harriet sobre el tiempo y los entretenimientos de la temporada. Sin embargo, su atención nunca se desviaba de Eleyanena, y sus preguntas siempre giraban en torno a sus opiniones, sus observaciones, sus comentarios tranquilos, que él captaba con un hambre intelectual que igualaba a la de ella. Se vio envuelta en un debate sobre un volumen de poesía que había mencionado haber leído, y su reserva inicial se desvaneció al descubrir que su mente era tan aguda como sugería su reputación, que bajo su fría apariencia se escondía un hombre que había leído mucho y pensaba profundamente, y que escuchaba sus argumentos con auténtico interés, en lugar de la tolerancia condescendiente que ella había aprendido a esperar de los caballeros de su clase. Lady Harriet observó este intercambio con creciente preocupación, claramente reflejada en sus amables rasgos, mientras la taza de té se enfriaba en sus manos, al ser testigo de la conexión que se estaba creando entre su acompañante y el hombre más peligroso de Londres. Y cuando el duque finalmente se levantó para despedirse, después de una hora que había pasado como si fueran minutos, se inclinó sobre la mano de Eleyanena con una presión que se prolongó mucho más de lo que permitía la etiqueta, y Lady Harriet vio en las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes de su compañera el comienzo de algo que salvaría a Eleanor de su solitaria existencia o la destruiría por completo. El sol de la tarde del 8 de abril proyectaba largas sombras doradas sobre los caminos de grava de Hyde Park, mientras Eleyanena caminaba junto a Lord Thomas Ashford durante la hora de paseo más elegante, con su mano enguantada descansando ligeramente sobre el brazo que él le ofrecía, mientras a su alrededor la florinata de la sociedad londinense desfilaba en sus mejores carruajes y atuendos de paseo, y ella intentaba desesperadamente concentrarse en la agradable conversación que mantenía Thomas, en lugar de escudriñar los concurridos senderos en busca de una figura alta de ojos oscuros que había ocupado sus pensamientos desde su inesperada visita matutina del día anterior. Thomas representaba todo lo sensato y seguro que una mujer en su posición podía desear. Un vizconde respetable, con una cómoda fortuna y una amabilidad genuina en sus modales. Un hombre que la miraba con calidez en lugar de con una intensidad abrasadora que la hacía sentir como si estuviera demasiado cerca de una llama. Las cintas azules de su nuevo sombrero
revoloteaban con la brisa primaveral, un regalo que Thomas le había enviado esa mañana, junto con una nota en la que expresaba su deseo de que lo llevara puesto cuando salieran a pasear juntos, y el Ellanena se lo había atado bajo la barbilla con dedos que temblaban ligeramente ante las implicaciones de aceptar un detalle tan personal, sabiendo que todos los ojos del parque notarían esta señal visible de su cortejo y sacarían sus propias conclusiones sobre su futuro. Señora Sinclair, dijo Thomas, con la voz llena de la sinceridad que le había llamado la atención por primera vez en el baile de inauguración. Espero que perdone mi franqueza, pero me resulta imposible continuar en este estado de incertidumbre, pues debe saber que mis sentimientos por usted han crecido más allá de la mera admiración, y deseo pedirle permiso para cortejarla formalmente, para dar a conocer mis intenciones a la sociedad y a Lady Harriet, de modo que no haya ninguna duda sobre la naturaleza honorable de mi consideración. El Ellanena sintió que se le cortaba la respiración ante esta declaración que tanto había anticipado como temido. Thomas le ofrecía todo lo que ella había aprendido a valorar durante sus años de viudez: seguridad, respetabilidad y libertad frente a la precaria existencia de una dama de compañía remunerada. Sin embargo, justo cuando abrió la boca para aceptar su propuesta, con la gratitud que una mujer en su situación debía sentir, el sonido de las ruedas de un carruaje sobre la grava atrajo su atención hacia el camino que había junto a ellos, y se volvió para ver el carruaje negro de Alexander Ravenscroft, con su distintivo escudo, pasando lo suficientemente despacio como para que pudiera observar claramente al duque sentado en su interior, con su mirada oscura fija en la escena que ella y Thomas representaban, con una expresión que le heló la sangre y le aceleró el pulso con algo mucho más peligroso que el miedo. El carruaje pasó sin detenerse, sin más reconocimiento que esa única mirada abrasadora. Sin embargo, Elena sintió como si Alexander le hubiera hablado directamente al oído, como si la hubiera reclamado ante toda la compañía reunida. Y cuando se volvió hacia Thomas, con la respuesta temblando en sus labios, descubrió que las palabras de aceptación habían muerto sin ser pronunciadas, sustituidas por una vacilación que no podía explicar del todo y una petición de más tiempo para pensarlo, lo que hizo que la expresión esperanzada de Thomas se tambaleara, incluso cuando él accedió amablemente a esperar su decisión. La tarde del 9 de abril llevó a Elela Nena a la casa de Lord Benjamin Harcourt para una partida de cartas que ella deseaba desesperadamente evitar. Sin embargo, Lady Harriet había aceptado la invitación antes de los acontecimientos de la tarde anterior, y ahora Elena se encontraba sentada en un rincón del elegante salón, mientras los caballeros se retiraban a la sala de juego, con el aire cargado de humo de cigarro que se filtraba a través de las puertas comunicantes y los sonidos de risas masculinas y tintineo de copas que hablaban de un mundo del que las mujeres estaban excluidas, pero del que a menudo dependía su destino. Había visto llegar a Alexander una hora antes. Su oscura figura llamaba la atención, incluso mientras se movía por las abarrotadas salas con la gracia depredadora que ella había llegado a reconocer. Y lo había visto desaparecer en la sala de juego con Lord Harcourt a su lado. Los dos hombres eran claramente amigos íntimos, a pesar del contraste entre el rostro abierto y afable de Benjamin y la intensidad melancólica de Alexander. En la sala de juego, iluminada por el resplandor dorado de los candelabros ramificados y envuelta en el humo de los caros puros, Alexander estaba de pie junto a una mesa, donde Thomas Ashford presidía un grupo de jóvenes caballeros, con su chaqueta azul y sus botones dorados reflejando la luz mientras reía ante alguna broma, ajeno por completo al peligro que se avecinaba hasta que la sombra del duque se proyectó sobre las bahías verdes. Benjamin Harcourt observaba a su viejo amigo moverse por la sala con creciente inquietud, pues conocía a Alexander desde sus días en Eton. Había sido testigo de la transformación provocada por la traición de Georgiana y había esperado que el tiempo suavizara los rasgos duros que ahora definían el carácter del duque. Sin embargo, la mirada de Alexander al acercarse al vizconde no denotaba curación, sino algo mucho más inquietante. «Lord Ashford», dijo Alexander, con una voz lo suficientemente alta como para llegar a los oídos de Thomas sin alertar al resto de los presentes.
Tengo entendido que ha estado prestando especial atención a una dama de mi conocimiento, y me veo obligado a advertirle que no sería prudente continuar con tales atenciones. Thomas levantó la vista con la sonrisa segura de un hombre que nunca había enfrentado verdaderas consecuencias, con sus hermosos rasgos dispuestos en una expresión de cortés desconcierto, mientras respondía que no podía imaginar a qué se refería el duque, ya que la señora Sinclair era una mujer libre y él un caballero con intenciones honorables. Alexander se inclinó hacia él y le susurró unas palabras que solo Thomas pudo oír. Aunque Benjamin no pudo escuchar lo que dijeron, vio cómo la sonrisa de confianza de Thomas se tambaleaba por un momento antes de reafirmarse con una bravuconería forzada. Vio cómo el joven se reía y hacía un gesto con la mano como para restarle importancia, como si el duque de Thornbury fuera simplemente un excéntrico divertido, en lugar de un hombre que había destruido la reputación de 3 caballeros sin sudar ni una gota. En el salón, Eleyanena sintió un repentino escalofrío a pesar del calor de la chimenea, una premonición de que algo terrible estaba tomando forma en la sala llena de humo. Y cuando Alexander salió un rato más tarde, y su mirada oscura se encontró con la de ella al otro lado del abarrotado espacio, vio en su expresión una promesa que le heló la sangre, incluso mientras su traicionero corazón latía más rápido ante la intensidad de su mirada. La mañana del 12 de abril amaneció gris e implacable, con la lluvia rayando las ventanas de la casa de Lady Harriet, como lágrimas sobre el cristal, mientras Eleyanena se sentaba en la sala de desayunos, con su labor de costura intacta en su regazo, sus pensamientos aún agitados por la extraña atmósfera de la partida de cartas de 3 noches antes, y la forma en que Alexander la había mirado al salir de aquella sala llena de humo, como si hubiera puesto en marcha algo irrevocable y quisiera que ella lo supiera sin entender lo que significaba. Y ella seguía perdida en estas turbulentas reflexiones cuando Lady Harriet entró con los periódicos sensacionalistas apretados en sus temblorosas manos y una expresión de tal consternación que Eleyanena se levantó inmediatamente de su silla, con el corazón ya oprimido por el temor antes de que se hubiera pronunciado una sola palabra. «Mi querida niña», dijo Lady Harriet, con voz temblorosa, mientras se dejaba caer en la silla más cercana sin su habitual elegancia. «No sé cómo decírtelo, pero Lord Ashford ha quedado completamente arruinado, y los periódicos no hablan de otra cosa esta mañana, pues parece que su familia ha estado ocultando los secretos más espantosos, deudas de juego que se remontan a varias generaciones, y un hermano ilegítimo, cuya existencia amenaza la legitimidad misma de su derecho al viceconsejería, y la sociedad se ha vuelto contra él con el salvaje regocijo que solo la alta sociedad puede mostrar cuando uno de los suyos cae en desgracia». Eleyanena sintió cómo se le helaba la sangre en las venas, mientras Lady Harriet leía en voz alta los pasajes más condenatorios, cada revelación más devastadora que la anterior, que pintaban el retrato de una familia construida sobre mentiras y ruina financiera, lo que hacía que el honorable cortejo de Thomas a una viuda sin un centavo no pareciera un acto de bondad, sino una necesidad desesperada. Y aunque Eleyanena sabía que debía sentir simpatía por el hombre que la había tratado con tanta sinceridad y calidez, lo único en lo que podía pensar era en la mirada oscura de Alexander al otro lado del salón de Lord Harcourt y en la tranquila certeza de su actitud, que delataba que ya había puesto en marcha sus planes. La lluvia se intensificó contra las ventanas cuando llegó un mensajero con una nota con el sello de Thomas. El papel estaba manchado con lo que podrían haber sido gotas de lluvia o lágrimas mientras Eleyanena leía sus desesperadas palabras, rogándole que creyera que sus intenciones hacia ella siempre habían sido puras, que los periódicos sensacionalistas decían la verdad, pero no toda la verdad, y que él había esperado reconstruir el honor de su familia a través de un matrimonio ventajoso en lugar de engañarla. Y sintió algo frío asentarse en su pecho al reconocer el patrón que se había revelado, la precisión quirúrgica con la que Thomas había sido desmantelado en el momento en que se atrevió a conquistarla formalmente. Y supo con terrible certeza que Alexander Ravenscraftoft había cumplido cualquier oscura promesa
que le había susurrado en aquella sala de juego, había demostrado exactamente de lo que era capaz cuando otro hombre se atrevía a reclamar lo que él consideraba suyo. Levantó la vista de la carta de Thomas para encontrarse con la mirada preocupada de Lady Harriet, y en ese momento Elena comprendió que se encontraba al borde de algo mucho más peligroso que un simple cortejo, que el duque de Thornbury jugaba según unas reglas que la sociedad no podía comprender ni contener, y que tendría que enfrentarse a él directamente si quería entender qué tipo de monstruo había fijado su obsesiva atención en su persona anodina. Apenas eran las 3 de la tarde cuando Yanena oyó abrirse la puerta principal y el inconfundible sonido de unas pesadas botas sobre el vestíbulo de mármol, y supo, antes de que el mayordomo lo anunciara, que Alexander Ravenscraftoft había llegado, como si lo hubiera convocado la furia que se había ido acumulando en su pecho desde que leyó la desesperada carta de Thomas, y se levantó de su silla en el salón, con sus paredes de seda amarilla que ahora parecían burlarse de ella con su alegre brillo, con las manos apretadas a los costados cuando él apareció en la puerta. Llenó la habitación con su oscura presencia, con una expresión indescifrable, pero con los ojos ardiendo con una intensidad que le cortó la respiración a pesar de su rabia. Lady Harriet se había marchado para hacer sus visitas de la tarde apenas 20 minutos antes, dejando a Eleanor sola de una manera que habría sido escandalosa en cualquier circunstancia, pero que ahora se sentía peligrosa, cargada de una electricidad que crepitaba entre ellos cuando Alexander entró en la habitación sin esperar a que lo invitaran, cerrando la puerta detrás de él con un suave clic que pareció resonar en el espacio repentinamente sin aire. «Lo destruiste», dijo Eleanor, con una voz más firme de lo que esperaba, levantando la barbilla en señal de desafío, incluso cuando su corazón latía con fuerza contra sus costillas. «Descubriste todos los secretos que poseía su familia y se los diste a los periódicos sensacionalistas como carne a perros hambrientos. ¿Y por qué? ¿Porque se atrevió a cortejar a una mujer con la que hablaste 2 veces en una terraza?» Alexander se acercó. Su alta figura se alzaba sobre ella como lo había hecho aquella primera noche en Hardwick House. Pero ahora no había luz de luna que suavizara sus rasgos, solo la gris luz de la tarde que revelaba cada ángulo duro de su rostro, mientras respondía sin rastro de remordimiento que Thomas Ashford había sido advertido y había decidido ignorar esa advertencia, que las consecuencias eran enteramente culpa suya. Eleanor sintió que la furia la invadía como una marea. Su voz se elevó al exigir saber qué le daba derecho a arruinar la vida de un hombre, a esparcir los secretos de una familia, a erigirse en juez y verdugo de cualquiera que le mostrara amabilidad. Y la respuesta de Alexander llegó con una voz tan baja y segura que pareció vibrar a través de sus huesos cuando dijo que si no podía tenerla, entonces destruiría a todos los hombres que la miraran, a todos los caballeros que se atrevieran a imaginar que podían reclamar lo que solo le pertenecía a Alexander, y que seguiría haciéndolo hasta que ella comprendiera que su destino ya estaba sellado. «Eres un monstruo», susurró Eleanor, las palabras escapándose antes de que pudiera detenerlas. Y algo brilló en los ojos oscuros de Alexander, algo que podría haber sido dolor bajo el hambre posesiva, mientras extendía la mano para cogerle la barbilla con dedos suaves que temblaban casi imperceptiblemente contra su piel, obligándola a mirar a sus ojos mientras le respondía que ella era la única mujer en el mundo que podría haberlo convertido en uno, que antes de ella él había sido simplemente frío y ahora estaba consumido. Y Eleanor sintió que su traicionero corazón se tambaleaba ante la cruda confesión, incluso mientras su mente gritaba advertencias sobre el peligro del hombre que tenía ante sí, la imposibilidad de lo que le ofrecía y la aterradora constatación de que una parte de ella ya había comenzado a arder en respuesta a su devastadora llama. Eleanor se quedó paralizada tras sus palabras, con la respiración atrapada entre la garganta y el pecho, mientras los dedos de Alexander permanecían suaves contra su barbilla, y sabía que debía apartarse, exigirle que se marchara, llamar a los sirvientes y hacer que lo escoltaran fuera de la casa en desgracia, pero en cambio se encontró buscando en sus ojos oscuros alguna señal de que esto era solo un juego para él,
Una diversión cruel a costa de una mujer que no tenía nada que perder. Sin embargo, lo que encontró allí fue mucho más aterrador que la burla, porque era la verdad cruda y sin adornos, ardiendo con una intensidad que amenazaba con consumirlos a ambos. No puedes simplemente reclamar a una persona, logró susurrar finalmente, con una voz más débil de lo que pretendía, mientras el pulgar de él trazaba un camino a lo largo de su mandíbula que le provocó un temblor en todo el cuerpo. Las personas no son posesiones que se puedan acumular y proteger mediante la destrucción, y yo no soy un premio que se gane eliminando a la competencia, como los caballos en una carrera. La risa de Alexander fue baja y sin humor, mientras le soltaba la barbilla, solo para capturar su mano en su lugar, llevándola a sus labios en un gesto que debería haber sido cortés, pero que en cambio se sintió como una marca presionada contra su piel. Su respuesta fue mesurada y segura, y le dijo que ella lo había malinterpretado por completo, que él no la veía como un premio, sino como la única persona en su miserable existencia que lo había mirado sin miedo, sin cálculo y sin codicia. La única mujer que lo había desafiado en aquella terraza iluminada por la luna, en lugar de sonreír o intrigar, y que ese reconocimiento había despertado en él algo que creía muerto hacía mucho tiempo. La lluvia continuaba su implacable asalto a las ventanas, mientras Eleyanena luchaba por reconciliar al monstruo que sabía que era con la criatura herida que ahora tenía ante ella, con la mano presionada contra sus labios, y pensaba en la desesperada carta de Thomas arrugada en la mesita auxiliar. Pensaba en la vida que había sido destruida simplemente porque un hombre amable se había atrevido a prestarle atención, y se obligó a pronunciar las palabras que había que decir, aunque una parte traicionera de su corazón se rompiera ante su necesidad. Sea lo que crees sentir, dijo, retirando la mano de su agarre con más renuencia de la que quería reconocer. No es amor, sino obsesión, no es pasión, sino posesión, y no seré la excusa que uses para arruinar a hombres inocentes. No me convertiré en cómplice de tu crueldad simplemente porque mi tonto corazón se acelera cuando entras en una habitación. La expresión de Alexander cambió entonces. Algo parpadeó en sus rasgos que podría haber sido dolor, o tal vez simplemente el reconocimiento de que ella no era la conquista fácil que había imaginado, y dio un paso atrás con una formalidad que parecía casi burlona después de la intensidad de los momentos anteriores. Su voz se enfrió hasta alcanzar los tonos distantes de un duque, dirigiéndose a un sirviente, cuando le informó de que ella podía rechazarlo tantas veces como deseara. Podía levantar muros de justa ira entre ellos y fingir que lo que crepitaba en el aire cuando estaban cerca no significaba nada. Pero su promesa seguía siendo la misma, y su paciencia era infinita, y con el tiempo ella comprendería que luchar contra lo inevitable solo prolongaba el sufrimiento de aquellos lo suficientemente insensatos como para interponerse entre ellos. Se marchó antes de que ella pudiera responder, cerrando la puerta tras de sí con terrible determinación, mientras la nena se hundía en la silla más cercana y se llevaba las manos temblorosas a la cara. Los días que siguieron a la partida de Alexander del salón de Lady Harriet transcurrieron en una neblina de noches insomnes y tortuosas reflexiones. El Eleyanena se encontraba repitiendo cada palabra que él había dicho, cada caricia de sus dedos sobre su piel, cada oscura promesa que había salido de sus labios como piedras arrojadas al agua tranquila, enviando ondas a través de la calma cuidadosamente construida que había mantenido desde que la muerte de su marido la dejó sin nada más que deudas y la necesidad de ganarse el sustento sirviendo a otros. Lady Harriet había regresado de sus visitas y había encontrado a Eleyanena pálida y conmocionada. Y aunque la anciana viuda había insistido amablemente en que le diera una explicación, Eleyanena solo le había dado vagas garantías de que la soledad de la tarde la había dejado melancólica, sin querer confesar que el duque de Thornbury se había presentado en esa misma habitación y había declarado su intención de destruir a cualquier hombre que se atreviera a mirarla con deseo, sin querer admitir que una parte traicionera de su alma se había emocionado al sentir la posesión en su voz, incluso cuando su conciencia se rebelaba contra la crueldad de sus métodos. El 14 de abril amaneció gris y triste.
con el cielo cubriendo Londres como un sudario, mientras la nena acompañaba a Lady Harriet a una reunión matutina en la residencia de la señora Langley, y sintió el peso de las miradas curiosas presionándola desde el momento en que entraron en el abarrotado salón, con susurros siguiéndolas como sombras que se negaban a desaparecer. El escándalo que rodeaba a Thomas Ashford no había disminuido, sino que había crecido con cada repetición, añadiendo nuevos adornos a la historia de deudas ocultas y secretos familiares expuestos. Y Eleyanena comprendió con repugnante claridad que su nombre se había visto envuelto en los chismes, que la sociedad había comenzado a relacionar su breve noviazgo con el vizconde con su posterior ruina. Ahora se especulaba sobre el papel que podría haber desempeñado el duque de Thornbury en la destrucción de un hombre que se había atrevido a prestar atención a una simple compañera. La propia señora Langley se acercó con un entusiasmo apenas disimulado, con los ojos brillantes por el hambre particular de quien conversa con información y se encuentra de repente en posesión de la moneda más valiosa que la lengua puede ofrecer, y sus preguntas vinieron envueltas en falsa simpatía mientras se interesaba por la salud de Eleyanena, por su estado de ánimo tras los problemas del querido Lord Ashford, por si había recibido alguna visita interesante en los últimos días. Eleyanena respondió con la compostura que le habían enseñado años de servicio, sin revelar nada y diciendo lo suficiente para satisfacer los requisitos más básicos de la cortesía. Pero podía sentir cómo las otras mujeres la observaban, la evaluaban y calculaban el valor de esta viuda vestida de gris, que de alguna manera había captado la atención del duque más peligroso de Londres y había llevado a la ruina a un vizconde perfectamente respetable. En el transcurso de una sola quincena, la mano de Lady Harriet encontró la de Eleyanena bajo la cubierta de su chal, apretándola suavemente en silencio, en señal de apoyo, y Eleyanena sintió que las lágrimas le picaban en los ojos ante este pequeño gesto de amabilidad de una mujer que tenía todas las razones para rechazarla, para distanciarse del escándalo que ahora se aferraba al nombre de Eleyanena como un perfume que no se podía lavar, pero que en cambio se acercó ofreciéndole la protección de su presencia y su reputación, como un escudo contra los buitres que volaban en círculos con creciente audacia. La mañana se alargó interminablemente, cada minuto se esperaba con acusaciones tácitas y miradas especulativas, hasta que finalmente Lady Harriet declaró que su reumatismo le molestaba y pidió que trajeran su carruaje. Y Eleyanena nunca había estado más agradecida por la conveniente ficción de las articulaciones doloridas de una anciana, ya que escaparon de la atmósfera sofocante de curiosidad y juicio en la que se había convertido el salón de la señora Langley. El trayecto en carruaje de vuelta a la casa de Lady Harriet transcurrió en silencio, con las ruedas traqueteando sobre los adoquines, mientras Eleyanena miraba sin ver a través de las ventanas salpicadas por la lluvia a un Londres que se había vuelto repentinamente hostil, una ciudad de susurros y miradas punzantes donde antes se había movido invisible y por lo tanto a salvo. Y ahora comprendía con terrible claridad que la atención de Alexander le había quitado la protección de su insignificancia y la había dejado expuesta al escrutinio de una sociedad que no disfrutaba con nada tanto como con la destrucción de aquellos que se atrevían a elevarse por encima de su posición. Lady Harriet habló primero cuando entraron en el santuario de su salón, con voz suave pero firme, mientras guiaba a Eleyanena hacia la ciudad junto al fuego y le tomaba las manos entre las suyas, curtidas por el tiempo. Sus palabras tenían el peso de la experiencia. Cuando le dijo a Eleyanena que había vivido lo suficiente como para reconocer la obsesión cuando la veía, que el duque de Thornbury observaba a Eleyanena con la intensidad de un hombre que había encontrado algo precioso después de años de creerse incapaz de valorar nada, y que esa intensidad podía ser la salvación o la destrucción, dependiendo de cómo se manejara. Eleyanena sintió que las lágrimas que había reprimido toda la mañana finalmente brotaban mientras le confesaba todo a su empleadora. La conversación en la terraza que había desencadenado algo peligroso entre ellos, la llamada matutina en la que Alexander apenas se había molestado en ocultar su interés, el enfrentamiento de la tarde
en el que él había pronunciado palabras que aún ardían en su memoria como marcas a fuego en carne tierna. Y lo más condenatorio de todo, la traicionera respuesta de su propio corazón, que se aceleraba cuando él se acercaba, incluso cuando su mente le gritaba advertencias sobre la destrucción que él dejaba a su paso. Lady Harriet escuchó sin interrumpir, con una expresión cada vez más preocupada a medida que se sucedían las revelaciones, hasta que finalmente se levantó y se acercó a la ventana, con su silueta recortada contra la luz gris de la tarde, mientras hablaba de su propia juventud, de una época en la que ella también se había visto atrapada entre la seguridad del camino esperado y el aterrador encanto de un hombre que le ofrecía algo mucho más peligroso que la seguridad. Su voz se quebró ligeramente al admitir que había elegido la seguridad, que se había casado con su cómodo Lord Pembroke y había vivido una vida agradable y predecible, y que nunca se había perdonado del todo por la cobardía que le había hecho dejar escapar la pasión en favor de la corrección. La confesión sacó a Eleyanena de sus propios pensamientos en espiral y miró a su empleadora con nuevos ojos, mientras Lady Harriet continuaba diciendo que no le aconsejaba a Eleyanena que se rindiera a la persecución posesiva del duque, que sus métodos eran crueles y su obsesión aterradora por su intensidad, pero que tampoco estaba segura de que la respuesta estuviera en huir del único hombre que había mirado a Eleyanena y no había visto a una viuda pasada de moda o a una compañera a la que ignorar, sino a una mujer digna de destrucción y devoción en igual medida. La lluvia seguía cayendo mientras las dos mujeres se sentaban juntas en la oscuridad creciente, sin hablar del futuro que se cernía incierto ante ellas. Y en algún lugar de Londres, Alexander Ravenscrafto se encontraba de pie junto a la ventana de su estudio, pensando en unos ojos grises y unas manos temblorosas, y en la mujer que lo había llamado monstruo sin apartar la mirada de él. La noche siguiente trajo consigo otra obligación de la que Eleyanena no podía escapar, ya que Lady Harriet había aceptado una invitación de la condesa de Westbrook-Sussex semanas antes de que comenzara la temporada, y retirarse ahora solo avivaría las especulaciones que ya amenazaban con consumir la frágil posición de Eleyanena en la sociedad. Así que se encontró una vez más vistiendo su vestido gris y los pendientes de perlas de su madre. Una armadura contra un mundo que de repente se había fijado en su existencia y había encontrado en ese descubrimiento una oportunidad infinita para juzgarla y divertirse cruelmente. Los residentes de Westbrook resplandecían a la luz de las velas, mientras su carruaje se unía a la cola de vehículos que depositaban a la élite de Londres en la gran entrada, y Eleyanena sintió un nudo de miedo en el estómago al contemplar la velada que le esperaba, sabiendo que Alexander probablemente estaría presente, sabiendo que Sir Philip Montaigu le había enviado una nota expresando su intención de buscar su compañía, sabiendo que Georgiana Crawford estaría atenta a cualquier oportunidad de atacar a la mujer que de alguna manera había captado la atención que su antiguo prometido nunca se había dignado a prestarle, ni siquiera durante su compromiso. Lady Harriet le apretó la mano mientras subían los escalones de mármol, murmurándole que solo tenía que decir la palabra, y ellas alegarían enfermedad y se retirarían. Pero Eleyanena enderezó los hombros y levantó la barbilla, negándose a dar a los chismosos la satisfacción de verla acobardarse, negándose a dejar que la oscura obsesión de Alexander Ravenscraftoft o la condena susurrada de la sociedad la expulsaran del campo como a un soldado derrotado que huye ante fuerzas superiores. El salón de baile las envolvió en su brillante maraña, y Eleyanena sintió el peso de innumerables miradas presionándola mientras guiaba a Lady Harriet hacia un grupo de sillas junto a la pared, donde la anciana viuda podría descansar sus doloridas articulaciones, sin perder de vista lo que sucedía a su alrededor. Apenas había acomodado a su empleadora cuando lo sintió, cuando el aire mismo pareció cambiar y espesarse con su presencia en algún lugar detrás de ella, observándola, como siempre la observaba ahora, con esa intensidad que la hacía sentir a la vez perseguida y atesorada. No se volvió, no le dio la satisfacción de reconocerlo, pero su traicionero corazón comenzó a latir con fuerza al oír sus pasos acercándose, mesurados y deliberados.
Y entonces su voz se acercó a su oído y le preguntó si tenía intención de ignorarlo toda la noche o si podría concederle una sola mirada. Y el calor de su aliento en su cuello le provocó un escalofrío que le recorrió la espalda, a pesar de todas las advertencias que su mente racional le gritaba sobre el peligro de este hombre y la destrucción que ya había causado a aquellos que se atrevieron a interponerse entre ellos. El Ellanena finalmente se volvió para mirarlo, y la visión de Alexander con su traje de noche negro perfectamente entallado, su cabello oscuro peinado hacia atrás y su rostro aristocrático, sobre el que las madres de la alta sociedad advertían a sus hijas en voz baja, casi le robó el aliento de los pulmones cuando se encontró con su mirada y vio allí no al frío depredador que esperaba, sino algo mucho más devastador, un hambre que iba más allá de la posesión, hacia un territorio que no se atrevía a nombrar, un reconocimiento de su alma que ningún hombre le había ofrecido antes. Le dijo en voz apenas audible que no lo entendía, que no podía conciliar al hombre que había destruido la reputación de Thomas Ashford con tanta fría eficacia con el hombre que ahora estaba ante ella, mirándola como si fuera el único punto afectado en un universo giratorio. Y la respuesta de Alexander no llegó en forma de palabras, sino en un ligero ablandamiento de su severa expresión, mientras le preguntaba si le haría el honor de bailar con él, una petición tan mundana y, sin embargo, tan cargada de significado que Elyanena sintió que el mundo que les rodeaba se desvanecía en una neblina de luz de velas y música, y el murmullo lejano de susurros escandalizados. Debería haberlo rechazado. Debería haber alegado su posición como dama de compañía, su deber para con Lady Harriet, lo impropio de bailar con un hombre que había declarado su intención de destruir a cualquier rival que se atreviera a cortejarla. Pero, en cambio, se encontró colocando su mano enguantada en la de él y permitiéndole que la condujera hacia la pista, donde las parejas se reunían para bailar un vals. Y los suspiros que recorrieron a los invitados le hicieron comprender que acababa de cometer un acto de rebelión social que resonaría en los salones durante semanas. Su mano se posó en su cintura con una posesividad que debería haberla asustado. Y cuando comenzaron a moverse juntos en el abrazo íntimo que exigía el vals, Elyanena sintió el calor de su palma quemando a través de las capas de tela que separaban su piel de la de él, y de repente comprendió por qué las madres advertían a sus hijas sobre este baile, por qué las chaperonas vigilaban con celeridad, ya que no había nada inocente en la forma en que Alexander la sostenía. Nada apropiado en la intensidad con la que sus ojos oscuros se clavaban en los de ella mientras se deslizaban por el suelo pulido. Entonces él le habló con una voz destinada solo a ella, diciéndole que sabía que ella lo consideraba un monstruo por lo que le había hecho a Ashford, que tenía razón al temer su obsesión, que había pasado años convenciéndose a sí mismo de que era incapaz de sentir nada más allá de la fría ambición y la aún más fría venganza, pero que ella había despertado en él algo que le aterrorizaba mucho más de lo que la aterrorizaba a ella, algo que le hacía querer poseerla por completo, al tiempo que deseaba adorarla a sus pies como un suplicante ante una diosa. Elyanena sintió que las lágrimas le picaban en los ojos mientras respondía que las palabras bonitas no podían deshacer la crueldad de sus actos, que Thomas Ashford había sido un buen hombre cuyo único delito había sido mostrarle amabilidad. Alexander apretó la mandíbula y admitió que no era un buen hombre, que nunca había pretendido serlo, que la oscuridad que había en él había sido sembrada por una mujer que le había prometido todo y luego se había reído mientras se marchaba con otro, pero que Elyanena le hacía querer intentar ser mejor, incluso aunque ella le hiciera capaz de cometer actos terribles en su nombre. La música resonaba a su alrededor mientras giraban y se inclinaban en perfecta sincronía. Dos almas enzarzadas en una batalla que ninguna podía ganar. Al otro lado de la sala, Georgiana Crawford observaba con odio ardiendo en sus ojos esmeralda, mientras Sir Philip Montagu calculaba cómo aprovechar mejor esta exhibición pública en su propio beneficio. Y Elyanena supo, cuando las últimas notas se desvanecieron, que nada en su vida cuidadosamente ordenada volvería a ser igual. Los días que siguieron al Westbrook Soirée transcurrieron en una confusión de especulaciones susurradas
y silencios significativos cada vez que Eleyanena entraba en una sala, ya que la sociedad había sido testigo de cómo el duque de Thornbury bailaba el vals con una simple acompañante y aún no había decidido si escandalizarse o fascinarse por esta violación de todas las convenciones que regían su brillante mundo. Y Eleyanena se encontró suspendida entre el temor y un anhelo traicionero que no parecía poder extinguir, por mucho que se reprimiera a sí misma sobre el peligro de permitir que su corazón se ablandara hacia un hombre que ya había demostrado su capacidad de destrucción. Lady Harriet observaba a su joven compañera con creciente preocupación, fijándose en las ojeras de Eleyanena y en cómo había dejado olvidada su labor de costura en el regazo mientras miraba fijamente por la ventana salpicada por la lluvia. Y finalmente, en la mañana del 17 de abril, la anciana viuda dejó a un lado su correspondencia y se dirigió directamente a Eleanor, diciéndole que ya había guardado silencio durante demasiado tiempo, pero que ya no podía seguir fingiendo no ver las nubes de tormenta que se cernían sobre ambas, ya que las atenciones del duque habían colocado a Eleyanena en una posición imposible, en la que aceptar significaba alinearse con un hombre temido por todo Londres, mientras que rechazarlo podría provocar consecuencias demasiado terribles como para contemplarlas, dado lo que le había sucedido al pobre Lord Ashford. El Eleyanena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar al admitir que no sabía qué hacer, que había pasado toda su viudez cultivando la invisibilidad como armadura contra un mundo que no tenía lugar para las mujeres empobrecidas de noble cuna. Y ahora esa armadura había sido arrancada por un hombre cuya intensidad la asustaba, aunque la hacía sentir verdaderamente vista por primera vez en sus 26 años. Lady Harriet cruzó la sala para tomar las manos de Eleyanena entre las suyas, de piel fina, pero sorprendentemente fuertes a pesar de su artritis, y le habló con la sabiduría de una mujer que había navegado durante 7 décadas por las traicioneras aguas de la sociedad, diciéndole que había observado al duque durante el vals y había visto en su rostro algo que nunca habría esperado ver, no solo posesión, sino algo peligrosamente cercano a la reverencia, y que, aunque temía su oscuridad, también se preguntaba si Eleyanena podría ser la única luz capaz de penetrarla. El sonido del picaporte interrumpió su íntima conversación, y momentos después apareció el mayordomo con una bandeja de plata en la que había una tarjeta que hizo que Lady Harriet levantara las cejas casi hasta su gorro de encaje, pues Sir Philip Monteague había venido a visitarla y detrás de él, Eleyanena podía oír otra voz, más grave y con un tono de furia apenas contenida, mientras Alexander Ravenscroft exigía saber qué asunto traía Montague a esa dirección. Ellen se levantó con las piernas temblorosas cuando se abrieron las puertas del salón para dejar entrar a ambos hombres, con la sonrisa demasiado suave de Philip y la expresión atronadora de Alexander, y comprendió con repentina claridad que se encontraba en medio de una batalla que no tenía nada que ver con su felicidad, sino con el orgullo masculino y la terrible posesividad que llevaba a los hombres a destruir lo que no podían reclamar como suyo. Sin embargo, incluso cuando el miedo se apoderó de su corazón, sintió que algo más se agitaba en su interior, una feroz determinación de ser más que un premio por el que luchaban los lobos, de reclamar el control sobre su propio destino, sin importar el coste. Sir Philip Montague se adelantó con los modales de un hombre acostumbrado a moverse en territorio hostil, sin perder nunca la sonrisa, incluso cuando la presencia de Alexander detrás de él irradiaba amenaza como el calor de una forja. Se dirigió a Lady Harriet con elaborada cortesía, mientras sus pálidos ojos se deslizaban hacia Eleyanena con un interés que le ponía la piel de gallina, de una forma que la sincera admiración de Thomas Ashford nunca había logrado. Porque había algo calculador en la mirada de Philip, algo que medía su valor, no en términos de afecto, sino de ventaja. Y de repente comprendió que este hombre veía su nueva notoriedad como una oportunidad que explotar, más que como una mujer a la que amar. Alexander entró en la sala como una tormenta que cobraba fuerza. Su abrigo oscuro estaba impecable, su corbata anudada con precisión matemática, cada elemento de su apariencia controlado, excepto sus ojos,
que ardían con una furia que hizo que Lady Harriet se encogiera contra los cojines de su silla, y provocó que incluso el mayordomo se retirara apresuradamente y cerrara las puertas tras de sí, dejando a los cuatro suspendidos en un momento de tensión insoportable, mientras el fuego crepitaba en la chimenea y la lluvia continuaba su implacable asalto contra las ventanas. Philip se volvió hacia su rival con una expresión de estudiada inocencia y comentó que no esperaba encontrar al duque de Thornbury haciendo visitas de condolencia a sus acompañantes, que seguramente un hombre de su posición tenía asuntos más urgentes que atender que rondar a una viuda sin fortuna ni conexiones particulares. Y el insulto implícito en sus palabras fue tan preciso que Eleyanena lo sintió como una puñalada entre las costillas, mientras Alexander apretaba la mandíbula con una violencia apenas contenida. La respuesta del duque llegó con una voz tan fría que pareció bajar la temperatura del salón de seda amarilla varios grados, informando a Philip de que sus asuntos en esa dirección no eran de su incumbencia, que si valoraba su reputación y su salud, se retiraría de inmediato y de forma permanente de cualquier lugar donde pudiera encontrarse la señora Sinclair. Y la amenaza fue pronunciada con tal certeza y tranquilidad que Eleyanena sintió que su corazón se le paraba en el pecho, incluso cuando algo feroz y no deseado se encendió en su interior al oír cómo la defendían con tal intensidad aterradora. Philip se rió, con un sonido como de cristales rompiéndose, y respondió que el duque no podía destruir a todos los hombres que mostraban interés por la encantadora viuda, que seguramente incluso su alcance tenía límites, que tal vez se debería permitir a la propia señora Sinclair elegir su propia compañía en lugar de que un loco celoso, que ya había demostrado su voluntad de arruinar a hombres inocentes, eliminara a sus pretendientes. Y Eleyanena vio cómo Alexander cerraba los puños a los lados, mientras el aire entre los dos hombres crepitaba con violencia inminente. Lady Harriet recuperó por fin la voz, levantándose de su silla con una dignidad que desmentía el temblor de sus manos, y declaró que no permitiría que su casa se convirtiera en un campo de batalla, que ambos caballeros se marcharan inmediatamente, que Eleyanena estaba bajo su protección y no sería sometida a escenas más propias de un ring de boxeo que de un salón, y sus palabras quedaron suspendidas en el aire mientras Philip esbozaba una irónica reverencia, y Alexander se quedó inmóvil, con la mirada fija en Eleyanena y una expresión que parecía preguntarle si realmente deseaba que se marchara, si elegiría la cortesía envenenada del varón intrigante en lugar de su propia devoción oscura y peligrosa. Eleyanena se encontró incapaz de hablar, mientras los dos hombres permanecían inmóviles en el salón de Lady Harriet, con una tensión entre ellos tan densa que se podía cortar con un cuchillo, y vio cómo la suave sonrisa de Philip se tambaleaba por un momento, al darse cuenta por primera vez de que las amenazas del duque no eran las bravuconerías vacías de un tonto celoso, sino la promesa genuina de un hombre que ya había demostrado su disposición a destruir a cualquiera que se interpusiera entre él y el objeto de su obsesión. Y en ese momento de vacilación, Eleyanena vio algo cambiar en los pálidos ojos del varón. Un cálculo que se producía mientras sopesaba las posibles recompensas de perseguirla frente al peligro muy real de ganarse la enemistad de Alexander Ravenscroft. La orden de Lady Harriet flotaba en el aire entre todos ellos, con su voz anciana aún temblorosa, pero con la espalda recta y la dignidad de una mujer que había sobrevivido a décadas de crueldades sociales y no estaba dispuesta a ver cómo su hogar se convertía en un escenario de violencia masculina. Y lentamente, Philip ejecutó otra de sus burlonas reverencias antes de dirigirse hacia la puerta con una última mirada persistente a Eleyanena que prometía que este encuentro estaba lejos de terminar, sus pasos resonando en el pasillo mientras la puerta principal se abría y se cerraba detrás de él. Alexander no se movió, sus ojos oscuros fijos en el rostro de Eleyanena con una intensidad que le cortó la respiración, y ella pudo ver la guerra que se libraba detrás de su expresión cuidadosamente controlada. La lucha entre su deseo de quedarse y presionar su pretensión, y el conocimiento de que Lady Harriet le había ordenado que se marchara, que la propia Eleyanena lo había llamado monstruo
hacía apenas unos días y tenía todas las razones para desear que se fuera de su presencia para siempre. El silencio se extendió entre ellos como un ser vivo, roto solo por el crepitar del fuego y el continuo golpeteo de la lluvia contra las ventanas, hasta que finalmente Alexander habló con una voz tan baja que la nena tuvo que esforzarse por oírlo, diciendo que se iría porque Lady Harriet se lo había pedido, porque no le devolvería su amabilidad hacia ella nena, imponiendo su presencia donde no era deseada, pero que ella nena debía saber que había sido sincero en cada palabra que había dicho sobre protegerla de hombres como Montague, hombres que veían su vulnerabilidad y buscaban explotarla para su propio beneficio. Ella nena sintió que algo se rompía dentro de su pecho al oír sus palabras, al notar cómo su voz se suavizaba cuando hablaba de protección en lugar de posesión, y se encontró dando un paso hacia él antes de poder detenerse, con la mano extendida como para tocarle la manga, antes de darse cuenta y dejarla caer a su lado. Y vio cómo sus ojos seguían ese movimiento abortado con una expresión que parecía casi de esperanza, antes de que se controlara y se volviera hacia la puerta. Se detuvo en el umbral, con sus anchos hombros llenando la puerta, y sin volverse, habló una vez más, diciéndole a ella nena que sabía que ella lo creía incapaz de otra cosa que no fuera la destrucción, que su reputación le daba todas las razones para temerlo, pero que debía preguntarse por qué Philip Montague había elegido ese momento concreto para presionarla, por qué el varón había aparecido en su puerta pocos días después de la ruina de Thomas Ashford, y si realmente creía que era una coincidencia que otro depredador hubiera aparecido en el momento en que el primero había sido expulsado. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic que pareció resonar en el salón, ahora vacío, y ella nena se quedó inmóvil mientras Lady Harriet se dejaba caer en su silla con un profundo suspiro. El rostro de la anciana estaba pálido por la tensión del enfrentamiento, mientras fuera seguía lloviendo, y la nena sintió la primera duda sobre cuál de sus pretendientes representaba realmente el mayor peligro. Los días que siguieron a la partida de Alexander del salón de Lady Harriet transcurrieron en una confusión de especulaciones susurradas y miradas significativas, ya que la sociedad se había percatado del extraordinario triángulo que se estaba formando en torno a la compañera invisible, que de alguna manera había captado la atención tanto de un duque peligroso como de un varón intrigante. Y la nena se vio sometida a un escrutinio que nunca antes había experimentado en todos sus años de tranquilo servicio. Sus vestidos grises y su modesto comportamiento de repente resultaban insuficientes para camuflarse ante la implacable curiosidad de la alta sociedad, que se preguntaba qué cualidad posible poseía esta viuda anodina que podía llevar a los hombres a comportamientos tan extremos. Lady Harriet mantuvo a ella cerca durante este periodo de mayor atención, y el reumatismo de la anciana se agravó por el estrés de ver a su compañera convertirse en objeto de especulación en los salones. Juntas navegaron con cuidado por las invitaciones que antes se habían extendido por obligación, pero que ahora llevaban un trasfondo de expectación voyeurista, con anfitrionas ansiosas por presenciar el siguiente capítulo del drama que se desarrollaba en torno a la señora Sinclair. La nena pasaba sus noches de insomnio repitiendo las palabras de despedida de Alexander sobre Philip Montague, dándoles vueltas en su mente como piedras pulidas por la corriente de un río, y se encontró examinando el repentino interés del varón con nuevos ojos, recordando cómo había aparecido precisamente en el momento en que la ruina de Thomas Ashford se hizo pública, cómo su sonrisa nunca había llegado a alcanzar esos ojos pálidos y calculadores, cómo sus cumplidos no se habían centrado en su carácter, sino en su nueva notoriedad como la mujer que el duque de Thornbury había elegido para cortejar. La comprensión se apoderó de ella lentamente, como la luz del amanecer que se filtra a través de pesadas cortinas, de que tal vez la advertencia de Alexander contenía más verdad que celos posesivos, que las atenciones de Philip podrían estar motivadas por algo mucho más siniestro que la simple atracción, y recordó los rumores que había oído sobre las crecientes deudas del varón, su reputación de perseguir a mujeres que misteriosamente
rompían sus compromisos después de conversaciones privadas con sus abogados. Su talento para sacar ventaja de mujeres vulnerables que no tenían protectores poderosos que las defendieran de sus insinuaciones. También pensó en el propio Alexander durante esas largas horas antes de dormir, cuando finalmente la reclamó, recordando no la fría furia en sus ojos cuando se enfrentó a Philip, sino la forma en que su voz se había suavizado cuando habló de protección en lugar de posesión, el temblor casi imperceptible de sus manos cuando ella se había acercado a él y luego se había detenido, la mirada de algo parecido a la esperanza que había brillado en sus rasgos antes de que él la dominara y se diera la vuelta, y se preguntó si había sido demasiado rápida al condenarlo como un monstruo, cuando tal vez era simplemente un hombre que nunca había aprendido a amar sin el miedo a perder. Una criatura herida cuya posesividad no nacía de la crueldad, sino de la devastadora traición que Georgiana Crawford le había infligido a su yo más joven hacía tantos años. Lady Harriet observaba a Eleanor con ojos entendidos durante esos días de reflexión, diciendo poco, pero viendo mucho. Y cuando finalmente habló, fue para observar que a veces los hombres más peligrosos no eran los que declaraban abiertamente su oscuridad, sino los que ocultaban su verdadera naturaleza detrás de sonrisas encantadoras y cortesías ensayadas. Y Eleyanena comprendió que su empleadora no estaba condenando a Alexander, sino advirtiéndole sobre el varón, cuyos pálidos ojos aún la perseguían en sus sueños. La tarde del 19 de abril trajo consigo un frío que parecía filtrarse a través de las paredes de la casa de Lady Harriet, a pesar de las chimeneas que ardían sin cesar en cada gran sala. Y Eleyanena se encontró de pie junto a la ventana de su modesta habitación, contemplando cómo se desvanecía la última luz del cielo de Londres, mientras sus pensamientos daban vueltas sin cesar en torno a la pregunta que la había consumido durante días. Si Alexander Ravenscraftoft era realmente el monstruo que ella había dicho que era, o algo mucho más complicado, un hombre cuya capacidad de destrucción solo era comparable a su capacidad de devoción, y presionó las yemas de los dedos contra el frío cristal, como si esa sensación pudiera anclarla en alguna certeza en un mundo que se había vuelto cada vez más incierto desde aquella primera noche en Hartwick House, cuando un peligroso duque había mirado a través de un abarrotado salón de baile y, de alguna manera, la había visto cuando nadie más lo había hecho. Un suave golpe en la puerta interrumpió su ensimismamiento y se volvió para encontrar a Lady Harriet de pie en la entrada, con una expresión que combinaba preocupación y determinación a partes iguales, el cabello plateado de la anciana brillando a la luz de las velas, mientras cruzaba el umbral y se acomodaba en la pequeña silla junto al escritorio de Eleyanena, con los movimientos cuidadosos de alguien cuyas articulaciones protestaban por tal esfuerzo. Lady Harriet habló entonces de su propia juventud, de una época anterior a su matrimonio con el difunto Lord Pembroke, cuando ella también se había visto atrapada entre el deber y el deseo, entre el camino seguro que le prescribía la sociedad y el peligroso que le exigía su corazón, y Eleyanena escuchó con creciente asombro mientras su empleadora revelaba que una vez había amado a un hombre muy parecido a Alexander Ravenscraftoft, un hombre cuya intensidad asustaba a la alta sociedad y cuya reputación estaba manchada por la violencia y la obsesión, un hombre al que finalmente había rechazado en favor del respetable matrimonio que su familia había arreglado. El arrepentimiento en la voz de Lady Harriet era inconfundible, al confesar que había pasado 50 años preguntándose qué podría haber sido, que Lord Pembroke había sido amable y cómodo, pero que nunca la había mirado como ella había visto a Alexander mirar a Eleyanena, como si ella fuera el centro de todo el universo y todo lo demás simplemente orbitara alrededor de su presencia. Eleyanena sintió que las lágrimas le picaban en los ojos cuando Lady Harriet le tomó la mano, cuya piel arrugada estaba cálida a pesar del frío de la habitación, y le advirtió que no estaba sugiriendo que Eleyanena ignorara la naturaleza peligrosa de Alexander, ni que perdonara sin más su destrucción de Thomas Ashford, sino que debía examinar su propio corazón con una honestidad implacable antes de tomar una decisión de la que podría arrepentirse el resto de su vida. Las palabras se posaron en el pecho de Eleyanena
como piedras arrojadas al agua tranquila, provocando ondas en todas las suposiciones que había hecho sobre su propio futuro, sobre las limitaciones que había aceptado como viuda de modestos recursos, sobre la imposibilidad de que un duque quisiera realmente a alguien como ella para algo más que un capricho pasajero. Y cuando Lady Harriet finalmente se retiró y la dejó sola con sus pensamientos una vez más, Elenyanena se encontró buscando papel y pluma con dedos temblorosos, redactando una nota que no estaba segura de tener el valor de enviar. Una nota en la que le pedía a Alexander Ravenscraft que se reuniera con ella en Hyde Park a la tarde siguiente para que ella pudiera finalmente comprender la verdad de sus intenciones. La mañana del 20 de abril de 1814 amaneció con un brillo cristalino que parecía casi cruel en su alegría, con el sol primaveral inundando la ventana de Elenyanena mientras se vestía con dedos temblorosos con su familiar vestido gris, cuya tela color paloma ahora le parecía menos una armadura contra la indiferencia del mundo y más un sudario con el que se había envuelto para esconderse de la posibilidad de algo más. Se colocó los pendientes de perlas de su madre en las orejas con la misma reverencia cuidadosa que les había mostrado todos los días desde que enviudó, sacando fuerzas de su peso familiar, mientras contemplaba la reunión que había concertado con un hombre que la aterrorizaba y la fascinaba en igual medida. Lady Harriet no dijo nada cuando Elenyanena anunció su intención de pasear por Hyde Park esa tarde, aunque sus ojos comprensivos transmitían mucho sobre lo que realmente significaba esa excursión, y se limitó a apretar suavemente la mano de Elenyanena y recordarle que el valor a veces significaba caminar hacia lo que más nos asustaba, en lugar de huir a la cómoda seguridad de la resignación. El trayecto en carruaje hasta el parque transcurrió en una confusión de pensamientos agitados y discursos ensayados. La mente de Elenyanena repasaba todos los posibles resultados de este encuentro, mientras su corazón latía con un ritmo contra sus costillas que parecía repetir el nombre de Alexander con cada latido. Y cuando finalmente bajó del carruaje a la hora acordada, sintió que sus piernas se tambaleaban mientras se dirigía hacia el sendero apartado cerca de la serpentina, donde le había pedido que se reuniera con ella, lejos de las miradas indiscretas de la sociedad. Él ya estaba allí cuando ella llegó, de pie, inmóvil, bajo las ramas de un viejo roble, cuyas nuevas hojas primaverales proyectaban sombras moteadas sobre su oscuro abrigo, y verlo esperándola con una anticipación tan poco evidente provocó en Elenyanena una oleada de emoción tan poderosa que estuvo a punto de dar media vuelta y huir de vuelta a la seguridad del carruaje de Lady Harriet y a la vida tranquila y predecible que había aceptado como su destino. Pero algo la mantuvo en el camino. Una combinación de las palabras de Lady Harriet sobre el arrepentimiento y su propia certeza cada vez mayor de que no podía pasar el resto de sus días preguntándose qué habría pasado si hubiera tenido el valor de descubrir si Alexander Ravenscroft era realmente capaz del amor que ella había empezado a sospechar que se escondía bajo su peligroso exterior. Él la observó acercarse sin moverse. Esos ojos oscuros que habían acechado sus sueños, siguiendo su avance con una intensidad que hacía que su piel se sintiera demasiado tensa para su cuerpo. Y cuando finalmente se detuvo ante él, lo suficientemente cerca como para ver el rápido pulso que latía en su garganta, se dio cuenta con repentina claridad de que él estaba tan asustado como ella, que bajo la reputación de frialdad y el historial de destrucción se escondía un hombre que había estado esperando toda su vida a alguien lo suficientemente valiente como para ver más allá de los muros que había construido alrededor de su corazón herido. El Leyanar abrió la boca para pronunciar las cuidadosas palabras que había preparado, las preguntas mesuradas sobre sus intenciones y su capacidad de cambio. Pero lo que salió fue algo mucho más simple y honesto, cuando se oyó preguntarle si realmente creía que podía aprender a amar sin destruir, si la posesividad que lo llevaba a arruinar a otros hombres podría transformarse alguna vez en algo que protegiera en lugar de aprisionar. Y la respuesta de Alexander fue extender una mano que temblaba casi imperceptiblemente y acariciar su rostro con una delicadeza que parecía imposible en alguien a quien la sociedad llamaba monstruo.